Daniel 9, 20 al 27, dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos me fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén y amén. Mis hermanos, todos los profetas de la Biblia, incluyendo al propio Jesucristo, han profetizado sobre Israel. Por supuesto, Israel es el reloj de Dios. Préstale mucha atención a Israel, préstale mucha atención a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, específicamente en esa franja de tierra llamada Israel, porque allí están desarrollándose temas del final de los tiempos impresionantes. Jesús habló de Israel, todos los profetas hablaron de Israel, pero me atrevería a decir que la profecía de las 70 semanas es la profecía más abarcadora con referente al destino profético de la nación de Israel. Todas las profecías abarcan una época, un espacio de tiempo, un aspecto específico de la nación o un mensaje para algún rey. Pero esta profecía de las 70 semanas abarca el 100% de los hechos futuros que habrían de acontecer en la nación. La historia de la nación de Israel está detallada en esta profecía desde el principio y, por supuesto, resaltando los detalles más importantes. Para que entremos un poco en contexto, Daniel, el profeta, es un hombre ya anciano en este momento. Quizás tenga unos 90 años. Desde los días de su juventud fue llevado, junto con otros judíos, como esclavo a la tierra de Babilonia. Nabucodonosor, quien fue el rey en aquel tiempo, invadió a Jerusalén, la destruyó el templo, saqueó sus tesoros, mató una gran cantidad de judíos y a otros se los trajo de Babilonia como esclavos. Han pasado ya casi 70 años desde el día de la invasión. Mucho tiempo desde entonces. Desde esos días han cambiado las cosas en Babilonia y Daniel ha servido ya a muchos reyes. No quiero entrar en detalles acerca de la vida de Daniel tan específicamente porque se me pasaría mucho el tiempo, tengo mucho material. Y lo único que les voy a mencionar es que Daniel llegó a ser un hombre de gobierno desde el reino de Nabucodonosor, rey de Babilonia, porque Dios así lo había determinado. Y luego de la muerte de Nabucodonosor, Daniel sigue sirviendo a otros reyes en diferentes gobiernos. A 3 reyes sirvió Daniel: a Nabucodonosor, a Darío el Medo y a Ciro el Persa. Fueron muchos los reyes a quienes sirvió y siempre se mantuvo fiel a Jehová. Nunca renunció a sus principios y valores, prefiriendo en varios casos la muerte que negar a Dios. Es interesante porque en todos estos gobiernos fueron gobiernos impíos, paganos, gobiernos idólatras, pero Daniel se mantuvo firme. Él servía en esos gobiernos, pero él se mantuvo firme, no adorando a los dioses que ellos adoraban, sino a Jehová su Dios. Para que entremos un poquito en contexto, acompáñame al libro de Daniel, allí donde estamos, Daniel 9, del 1 al 2. Dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel,
Mire atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. 70 años. En el reinado de Darío, el Medo. Daniel todavía estaba en el gobierno, pero era ya un anciano. Y él decide leer la palabra de Dios. Daniel, primero que nada, era un hombre muy disciplinado. Dice la palabra que Daniel oraba 3 veces al día. Él oraba mañana, mediodía y tarde. 3 veces al día doblaba sus rodillas, abría sus ventanas y oraba en dirección hacia el templo de Israel, hacia Jerusalén, estando él en Babilonia. Y también leía la palabra de Dios. De Daniel debemos aprender todos acerca de las disciplinas que debemos cultivar todos. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tu rodilla para orar? Bueno, Daniel está leyendo el rollo del profeta Jeremías, quien fue un profeta antes de la deportación, y allí lee que Dios le había revelado al profeta Jeremías que la deportación solo duraría 70 años, y están ya por cumplirse. Allí es donde Daniel cae de rodillas y empieza a implorar a Jehová. Y dice, Daniel 9 del 3 al 5, dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel era un hombre justo, pero cuando Daniel ora dice: hemos pecado. Se incluye. Dice: hemos sido rebeldes. ¿Quiénes fueron los rebeldes? Fueron los reyes antes de la deportación y el pueblo en sí. Pero él se incluye, porque él fue parte de esa generación que experimentó la deportación. En cierta forma se siente culpable de que los hayan echado de su tierra. Dios lo había advertido y no hicieron caso. Ahora están sufriendo las consecuencias. La oración de Daniel fue larga y derramándose delante de Dios pidiendo clemencia, y sucede esto. Daniel 9, 20 al 27. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. En medio de la oración se le presenta no cualquier angelito, no cualquier emisario, sino uno de alto rango, un arcángel. La Biblia menciona su nombre, Gabriel. Gabriel significa en hebreo: Dios se ha mostrado fuerte. Era el ángel con el máximo rango en su escalafón en los ejércitos celestiales. Era uno de los generales del ejército, aquellos que son llamados arcángeles. Aún estaba Daniel derramando su ruego delante del Señor, y este ángel, Gabriel, le dice, Daniel 9, del 20 al 27, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Antes de detallar el mensaje que le trajo el arcángel Gabriel a Daniel, quiero detenerme en algo. Mientras en la tierra Daniel estaba confesando los pecados de su nación, sintiéndose como el mayor de los pecadores, Gabriel es enviado con un mensaje del cielo. Imagino esta escena en el cielo. Dios, dándole el mensaje al arcángel Gabriel, le dice: sé fiel y entrega el mensaje. Se trata de una revelación que no le he dado a ningún hombre acerca de la historia de su nación. Así que lo entregarás tal cual y lo has escuchado de mí. Pero antes de dar el mensaje, te vas a asegurar de algo. Hazle saber a Daniel que lo amo. Hazle saber a Daniel que estoy loco por él. Hazle saber a Daniel que él es mi amado. Y esto realmente, mis hermanos, enternece mi corazón. Porque Dios le dice al ángel, este mensaje es supremamente importante, pero más importante es lo primero, que Daniel sepa que le amo. Amado, ¿cómo tú te has estado sintiendo últimamente?
¿Te has estado sintiendo como una cucaracha, que no tienes valor, que tu vida carece de significado? ¿Te has estado sintiendo con ataques de ansiedad? ¿Has dudado de tu identidad en Cristo? Bueno, hoy Dios también me envía con un mensaje para ti. Dile a mis hijos que los amo. Antes de entregar el desarrollo de este mensaje, tengo que decirte que eres la niña de los ojos de Dios. Y por tu causa y por amor a ti, Dios envió a su Hijo Jesús, quien fue voluntariamente delante de sus torturadores para ofrecerse como intercambio. Tú habías sido secuestrado por Satanás y Dios ofreció su mejor recompensa por ti. No ofreció ni plata, ni oro, ni diamantes. Ofreció algo que es inmensamente más valioso que todas esas riquezas juntas: a su Hijo Jesucristo. Así que levántate ahora, cobra aliento, porque tienes un valor inconmensurable. El sello de Dios está en tu frente y en tu corazón, diciéndote a gritos: te amo, te amo, te amo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Vive Jehová. El mensaje que trajo el arcángel Gabriel es un plan bien elaborado. Dios no improvisa. Dios no hace las cosas al azar, ni se toma por sentado las cosas, sino que se diseña un plan. Y cada plan tiene objetivos. Un plan sin objetivos es como un avión sin rumbo. Cuando tú subes un transporte de cualquier tipo, lo haces sabiendo para dónde quieres ir. Tú no compras un boleto de avión, por ponerte un ejemplo, sin saber a dónde vas. Asimismo, Dios le muestra al profeta Daniel, a través de su mensajero, cuáles son sus propósitos, y estos son los propósitos. Daniel 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En la literatura profética existen semanas de días, como lo dice el libro de Génesis. En 7 días, en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y al séptimo descansó. Semanas de días. Pero también existen semanas de años, como lo detalla Levítico 25, cuando habla acerca de los Shemitás y de los jubileos. Son semanas que no son de días, sino de años. O sea, que en vez de ser de 7 días, son de 7 años. A lo que se está refiriendo el arcángel Gabriel es cuando él dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, es que el plan de Israel se desarrolla, que se desarrolla, tomará todavía 490 años más de historia. Los objetivos de este propósito, de este desarrollo, son claros, según el mensaje que trae el arcángel: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, para expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estos son los objetivos: terminar con el pecado en todas sus formas, cumplir toda visión y profecía y ungir a Jesucristo, el santo de los santos. A su nombre, dale un aplauso fuerte al que vive. Todo este plan se desarrollaría en fases. Así como nosotros ahora mismo el gobierno está desarrollando un plan en fases que le llama bloques. El bloque 0 es un bloque que ya inició, después viene el bloque 1, etc. Asimismo, el plan del Señor es un plan que se va a desarrollar en fases. Y quiero hablar ahora de cada una de ellas. La primera fase es el inicio de la reconstrucción de Jerusalén. Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. En una versión llamada la Nueva Traducción Viviente, que te voy a leer ahora, tiene un lenguaje un poquito más claro, porque el lenguaje de la Reina Valera 60 es un poco críptico. Igual la profecía es un poco confusa, pero no a propósito, sino porque tiene mucho contenido. Pero bueno, Daniel 9:25 en esta traducción dice: ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 60. Y 2 conjuntos de 7, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas, a pesar de los tiempos peligrosos. En el versículo 25 se detallan 2 fases del desarrollo de la historia. La primera fase es la que estamos viendo aquí, en este momento, es la fase de la reconstrucción de Jerusalén.
hemos de recordarnos que Jerusalén fue saqueada, quemada y destruida por Nabucodonosor cuando invadió la ciudad. Destruyó el templo y se robó todas sus cosas preciosas, todo el oro, sus vasijas de oro, sus muebles preciosos, todo el bronce, toda la plata se la robaron. Fundieron muchas cosas, las más pesadas y las que podían transportarse, como los vasos sagrados, se los trajeron. Ahora han pasado casi 70 años. Y el Señor le avisa a Daniel que están llegando los días de la restauración. Israel volverá pronto a su tierra, a sus años gloriosos, la que muchos años habría sido dejada en abandono por su desobediencia. Y al momento de empezar a contar el desarrollo de las 60 semanas, ese momento sería desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén. Ese sería el punto de partida. Y aquí ofrece cierta dificultad porque ¿cuál fue el edicto correcto? Porque la Biblia habla de 4 edictos diferentes que fueron dados en tiempos diferentes. Uno de ellos es acerca de un hombre, un rey llamado Ciro. Si me acompañas al libro de Esdras, o anotas en un papel, Esdras, del 1 al 4, habla acerca de esta orden que dio Ciro, este edicto. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Es impresionante cómo el Señor cambió el corazón de un rey impío, de uno que había sido considerado una bestia. Cambió el corazón de este hombre y lo transformó para ser el gran ayudador de Israel. Amén. Al punto que este hombre dice, suban a edificar la casa del Dios de Jerusalén, porque Él es el Dios. Ya no son mis ídolos, ya no son mis tradiciones paganas, y ahora tengo un Dios verdadero y se llama Jehová, a su nombre. ¡Gloria! Al punto que Isaías 45 lo detalla de la siguiente manera. Isaías 45, 1 al 3. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Mis hermanos, esta profecía ha vuelto a cumplirse. Isaías 45, Esdras 1, del 1 al 2, ha vuelto a cumplirse. Hay un Ciro, ahora encumbrado como presidente de los Estados Unidos. Dios lo anunció de antemano. Este hombre posiblemente sea aquel que permita que se reedifique el templo de Israel. Pero esa es otra historia, no me quiero desviar. También existió otro decreto en el año 518. Este decreto fue del año 518. Perdón, hay otro decreto que fue en ese año y fue dado por el rey Darío. Eso lo podemos encontrar en Esdras 5 del 3 al 7. No lo voy a leer, anótalo. Esdras 5 del 3 al 7. Hay un tercer decreto que está en el año 457. Fue dado por el rey Artajerjes. Ese puedes encontrarlo en Esdras 7 del 11 al 16. Y hay un cuarto decreto que está en el libro de Nehemías, Nehemías 2 del 1 al 8. En el año 445 antes de Cristo, también emitido por el rey Artajerjes. De estos 4 decretos, la fecha, según los estudiosos,
que realmente se debe tomar para el inicio de la profecía es el último, el del 445 antes de Cristo. Esta es la primera etapa, la primera semana profética, o sea, de 49 años, o sea, un jubileo. Y efectivamente, como lo dice la Biblia, no fue fácil, sino que la ciudad fue reconstruida en tiempos de angustia y tribulación, y eso coincide, si tú te lees los libros de Esdras y Nehemías, podrás ver las penurias que ellos pasaron para reconstruir. Con una mano construían y con otra mano tenían el arma. Ellos estaban construyendo, pero estaban vigilando, porque había muchos enemigos que se habían opuesto a la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Pero Dios fue bueno, Dios cumplió su palabra y la ciudad de Jerusalén fue reconstruida. Los que habían sido llevados en deportación volvieron alabando el nombre de Jehová. Y cuando vieron que se volvieron a colocar los cimientos del templo, lloraron como bebés. Eran ancianos. Cuando jovencitos habían salido deportados de la tierra de Israel y fueron llevados a una tierra extraña. Vieron cómo su templo, el centro de la adoración de Israel, fue destruido. 70 años después, siendo ya unos ancianos, vuelven y ven cómo se levantan los cimientos, cómo se levantan los muros de la ciudad, y no pueden contener el llanto y la emoción, y van y lloran como si se les hubiera muerto a alguien, pero no lloran de dolor, lloran de alegría, porque por fin sus ojos pueden ver lo que tanto estuvieron anhelando. Durante 70 años estuvieron orando, mañana, tarde y noche, en dirección a Jerusalén, pidiéndole al Señor: Señor, devuélvenos a nuestra tierra. Señor, devuélvenos nuestro templo. Y el Señor cumplió su palabra. A su nombre, dale un aplauso fuerte al Señor. La segunda fase de este plan es la muerte del Mesías. Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Según dice la profecía, después de estas 7 semanas de años, o sea 49 años, en donde la ciudad de Jerusalén y el santuario serían reconstruidos, pasarían 62 semanas de años más. O sea, 62 por 7 es 434 años más. Después de estos años se quitaría la vida al Mesías. Está claro en la Biblia. Estamos leyendo el Antiguo Testamento. No entiendo por qué los judíos todavía dicen que su Mesías no ha llegado. Daniel estableció claramente las fechas de la muerte del Mesías. Eso nos lleva, si contamos desde el día exacto, que fue el día en donde se dio el decreto que hizo el rey Artajerjes, que fue el 10 de Nisan del 445 antes de Cristo, está registrado. O sea, el 14 de marzo de ese mismo año, en donde fue emitido uno de los decretos del rey Artajerjes, y tomando que el año 0, si se cuenta, haciendo varios cálculos en base al ciclo del año gregoriano, que es de 365 años, versus al ciclo del año profético de 360, 365 días versus 360, eso nos lleva exactamente al 10 de Nisan del año 32 después de Cristo, o sea, 6 de abril del año 32 después de Cristo, fue el día en donde nuestro Señor hizo esta declaración. Jesús, Lucas 19 del 41 al 42, anótalo, Lucas 19, 41 al 42 dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieras, o a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Ese día que Jesús dijo, tu día, fue el mismo día, 445 años, en el año 445, el 10 de Nisan. Recuerden que los judíos llevan un calendario diferente al nuestro. El nuestro está basado en un calendario de 365 días. Nuestros meses son enero, febrero, marzo, y ustedes lo conocen.
Los meses de los judíos son diferentes y tienen nombres diferentes. Son meses de 30 días. Nisan es uno de esos meses. El 10 de Nisan del año 445, el rey Artajerjes dio la orden. Y el mismo día, solamente que el año 32 después de Cristo, el 10 de Nisan, o sea, el 6 de abril del año 32 después de Cristo, fue el día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El día que nosotros llamamos el Domingo de Ramos. Ese fue el día en donde la multitud clamaba: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese día es conocido por toda la cristiandad como Domingo de Ramos. Y tú puedes, desde el Domingo de Ramos, calcular cuándo fue el día de la crucifixión del Señor. Está muy claro. El que quiera los cálculos de cómo hacerlo, se los puedo enviar, los cálculos aritméticos, con mucho gusto me los pide y se los envío. No es tan fácil explicar este tema porque es mucha aritmética, pero si el que quiere, se los envío. Y da la fecha exacta, 6 de abril del año 32 después de Cristo. ¿Por qué el año 32? ¿No se supone que Jesús fue crucificado a los 33 años? Lo que pasa es que hay un error cuando fue hecho el calendario gregoriano. No contaron el año 0, y el año 0 es un año. Del año 0 al año 1 hay un año, ese año no se contó. Entonces por eso que aparece el año 32 después de Cristo. Tercera etapa, la nueva destrucción de Jerusalén. O sea, Jerusalén ha pasado de destrucción, reconstrucción, destrucción, una y otra vez. Aquí hay otra etapa, nueva destrucción de Jerusalén. Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Sabemos por la historia que en el año 68 después de Cristo muere uno de los mayores enemigos de la cristiandad, el despiadado emperador Nerón, para ser sucedido por otro peor, Tito Flavio Vespasiano. Uno de sus generales asume el poder del reino y su hijo, quien también se llamaba Tito, como su padre, fue el encargado de guiar la destrucción de Jerusalén. 40 años antes, Jesús, mientras pasaba con sus discípulos por el templo, estos se aprovecharon y le presumieron tal majestuosa obra. Y Jesús les dice: no quedará piedra sobre piedra de este lugar que no sea derribada. Y sucedió tal cual lo dijo Jesús. Tito no dejó piedra sobre piedra que no fuera derribada. Lo único que quedó del templo fue su muro exterior. Y quizás alguno dirá: pastor, entonces no se cumplió la palabra profética de Jesús, de que no quedaría piedra sobre piedra, porque quedó un muro, y ese muro hoy lo conocemos como el Muro de los Lamentos. Pero hay que considerar que ese muro no fue parte del conjunto original del templo, sino que fue construido años después por el rey Herodes, cuando el rey Herodes decidió embellecer el templo y construir lo que se llamó la explanada del templo. Él lo que hizo fue que construyó una plataforma en donde pareció que el templo se levantaba y quedaba a la vista de todos en Israel. O sea, esa muralla no la construyeron ni Esdras, ni Nehemías, ni Zorobabel. La construyó cientos de años después el rey de Herodes. Por lo tanto, sí se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesús. No quedó piedra sobre piedra en ese lugar que no fuera derribada. Al día de hoy los judíos no tienen derecho alguno sobre ese lugar. Pero todo está cambiando rápidamente. Hace tan solo unos pocos meses, antes de la pandemia, el presidente Trump, que muchos han llamado el Ciro moderno, presentó los planes para lograr la paz entre israelíes y palestinos, llamado el Acuerdo del Siglo. En ese plan, a diferencia de todos los demás que existieron antes, plantea la solución para la cima del monte del templo, que aunque no lo dice textualmente, podría llevar, de aprobarse el plan, a la reconstrucción del anhelado templo de Israel. Maranata, Cristo viene, a su nombre. Gloria. Pero aquí hay un juego de palabras interesante. Dice la palabra: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Tito era un príncipe,
pues fue hijo del emperador de turno de Roma, pero no se refiere a él específicamente, sino de uno que ha de venir en el futuro, se refiere al anticristo. Y este versículo nos da una idea acerca de la procedencia de este funesto personaje. No voy a repetir todo lo que ya mencioné en otra predicación llamada el anticristo, que si gustan la puedes buscar en YouTube, pero sí te mencionaré que, por lo que se dice en este versículo, el anticristo tendrá que tener una parte de su descendencia en el Imperio Romano, o sea, en la actual Unión Europea, porque la Unión Europea es el resurgimiento del Imperio Romano. ¿Sabes que la Unión Europea nació el mismo año que nació la nación de Israel moderna? En el año 1948. La nación de Israel se le da el título de Estado. La ONU se reúne y le da a Israel el nombre, Estado de Israel. Los judíos pueden volver a su tierra. Y en ese mismo año nace lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Impresionante. Impresionante. Y por supuesto el anticristo también tendrá que tener una pata judía, una descendencia judía, ya que tendrá que reclamar la descendencia, y no cualquier descendencia. Él tendrá que reclamar la descendencia hasta David, porque uno de los títulos, el más importante título mesiánico, es hijo de David. Por eso es que a Jesús, cuando entró en Jerusalén ese día, le clamaban y le decían: Hosana, Hosana al hijo de David. El título mesiánico más importante es que tiene que ser descendiente de la raíz de David. Y este hombre que vaya a tomar el reino tiene que poder reclamar que es descendiente de David. O sea que tiene que tener una pata judía y tiene que haber nacido en alguna parte del Imperio Romano renacido. Porque él tendrá que reclamar esa descendencia judía para poder entrar en el templo de Dios y declararse Dios. Hasta aquí todo lo que dijo el profeta Daniel de las 70 semanas se cumplió al pie de la letra. Pero hasta aquí se han cumplido 69 semanas. En las primeras 7 semanas se reconstruyó Jerusalén. Después, en las siguientes 62 semanas, se le dio la muerte al Mesías y se volvió a construir la ciudad. Eso totaliza 69 semanas. Falta una. ¿Dónde está esa semana que falta? Esta es la cuarta fase del plan. La última semana de los 7 años. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Luego de la semana 69 pareciera que la agenda de Israel hubiera sido puesta en pausa, porque el evento que en estos versículos se detalla no ha ocurrido todavía. Según la Biblia, un pacto de paz de 7 años marcará el inicio de la semana final. Estamos hablando de un periodo de 7 años, a los cuales la Biblia también llama el tiempo de la tribulación. ¿Cuál es este pacto de paz? Un pacto que tendrá que aceptar Israel para lograr la paz prácticamente con el mundo entero, porque la gran mayoría de los musulmanes son sus enemigos. Y el mundo también, los únicos amigos que tiene Israel son los evangélicos. Los únicos amigos que aman a Israel, los demás quieren su destrucción. Muchos planes de paz se han preparado desde los días del nacimiento moderno del Estado de Israel en 1948. El acuerdo de paz de Oslo, el acuerdo de paz de Camp David. Es interesante que el acuerdo de paz de Oslo fue un acuerdo de paz por 7 años, tal cual lo decía la Biblia, pero ese acuerdo se guardó, ese acuerdo no entró en efecto. Luego vino el acuerdo de paz de Camp David, entre otros. Muchos pactos se han hecho. Y el actual, que es el llamado el acuerdo del siglo, que propuso el presidente Donald Trump. Ese acuerdo busca en principio traer la paz y prosperidad a la región. Y lo logrará en un principio, pero pronto se caerá en pedazos. Para que se cumpla esta profecía, Primera de Tesalonicenses 5:3, dice que cuando digan paz y seguridad, esa palabrita es usada en todos los pactos, paz y seguridad. Pero la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Dice la palabra que a la mitad de la semana, o sea,
a los 3 años y medio. La mitad de 7 años es 3 años y medio. A la mitad de la semana de haberse iniciado este acuerdo de paz, el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para que haya sacrificio y ofrenda deberá existir un templo. O sea, que es muy probable que junto con el pacto de paz se negocie también la construcción del nuevo templo de Israel, que según los judíos servirá para que venga el Mesías anhelado de ellos. Lo que ellos no saben es que lo que les vendrá será el anticristo. Y a la mitad de la semana, o sea, a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, invalidará todo pacto con Israel. Mandará a detener los sacrificios animales y colocará en su lugar santo, en el lugar santo, lo que la Biblia llama la abominación desoladora, ya que entrará en el templo de Dios y se sentará en el lugar que no le corresponde y se hará llamar a sí mismo Dios. Y lo peor de todo es que los judíos lo reconocerán a él como el Mesías, cumpliendo lo que Jesús había profetizado en Juan 5:43. Dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Esta última palabra está por cumplirse. Pero no solo iniciará la firma de un pacto de paz, sino que uno de los eventos que probablemente desencadene la firma urgente de ese pacto será la desaparición repentina de millones y millones de personas en un acontecimiento que no tendrá explicación aparente y que muchos atribuirán a un atentado terrorista o incluso a teorías conspirativas con los ovnis. Lo cierto es que seremos arrebatados y veremos pronto a Jesús en las nubes y estaremos para siempre con Él. ¡Aleluya! ¡Maranatá! Cristo viene. Cristo viene, a su nombre. ¡Gloria! Yo sé que ha sido un poco largo este mensaje, pero tengo que decirles que estamos parados sobre los últimos acontecimientos de los tiempos. Amén. Los mejores tiempos son los que estamos viviendo ahora. Pastor, pero estos son tiempos de pandemias, de guerras, rumores de guerra, de pestes, de hambres, de terremotos. ¿Cómo puede decir, pastor, que son los mejores tiempos? Sí, sí lo son. Porque para estos tiempos es para cuando el Señor prometió un derramamiento de su Espíritu Santo sin precedentes. Para estos días, el Señor prometió derramar un vino nuevo. Es el tiempo de la cosecha final. Si todavía tú no estás incluido dentro de los llamados a participar del reino de Dios, ¿qué estás esperando? Ah, pastor, lo que pasa es que estoy esperando la invitación. Bueno, no esperes más. Jesús está al lado tuyo, extendiéndote su invitación de amor. Y anhela que tú recibas el regalo que hace más de 2000 años Él pagó, conquistó a precio de sangre por ti, la salvación. Allí donde estás, no le des un minuto más al enemigo. Amén. Cierra tus ojos ahora y entrégale tu corazón a Cristo. Y ora junto conmigo. Repite conmigo: amado Dios, Amado Dios, vengo ahora delante de ti vengo ahora delante de ti para reconocer que soy pecador, para reconocer que soy pecador, así como lo hizo Daniel. así como lo hizo Daniel. Yo confieso ahora Yo confieso ahora mi pecado delante de ti, mi pecado delante de ti, mi rebelión delante de mi ti. rebelión delante de ti. Yo creo en tu Hijo Jesús. Yo creo en tu Hijo Jesús. Él vino a esta tierra Él vino a esta tierra para pagar por mis pecados, para pagar por mis pecados, para derramar su sangre, para derramar su sangre, para limpiar mi desobediencia. para limpiar mi desobediencia. Él murió en la cruz Él murió en la cruz y fue sepultado. y fue sepultado. Pero Dios, Pero Dios, tú lo levantaste de los muertos. tú lo levantaste de los muertos. Yo lo creo con todo mi Yo corazón. lo creo con todo mi corazón. Y el que murió Y el que murió ha resucitado. ha resucitado. Ahora vive. Ahora vive. Por eso te pido, Jesús, Por eso te pido, Jesús, entra a mi corazón. entra en mi corazón. Dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Te necesito. Te necesito. Tengo hambre Tengo hambre y sed de ti. y sed de ti. Inscribe mi nombre Inscribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Desde este momento Desde este momento me declaro salvo me declaro salvo en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dale un aplauso al Señor. Mis hermanos, vamos a finalizar
yo te invito a que escuches esta prédica una y otra vez. Hay mucho contenido, este es como si fuera una sopa espesa. Hay mucho contenido aquí en esta profecía de las 70 semanas de Daniel. Y te quiero invitar a que lo estudies personalmente, que escudriñes la Escritura. Que no solamente te bases en lo que te está diciendo tu pastor, sino que vayas a la Escritura y la escudriñes. Es más, te reto, y me encantaría que lo hicieras, a que me digas: pastor, usted dijo esto, explíqueme más de esto. O pastor, ¿usted por qué dijo esto si la Biblia dice esto? Te reto a que me hagas preguntas. Me encanta que me hagan preguntas. Me encanta que me digan: pastor, explíqueme esto, o qué significa lo otro. Me encanta, así que te reto a que lo hagas. Vamos a cerrar con una oración. Padre, gracias te damos por traer revelación. Gracias te damos por habernos colocado en el mejor de los tiempos. Amén. Gracias, Padre, porque estamos expectantes de un derramamiento sin precedentes de tu Espíritu Santo, tal cual lo prometiste. Estamos expectantes de ese vino nuevo. Estamos expectantes de un poderoso avivamiento en todo el globo terráqueo. Pero también, Señor, estamos expectantes de ese sonido de trompeta. Amén. Que pronto, Señor, hará que los muertos en Cristo resuciten y los que hayamos quedado seamos elevados hacia las nubes y te veamos por fin cara a cara. Gracias, Jesús, por todos los que hoy le entregaron su corazón a Cristo, han pasado de muerte a vida. Te bendigo y los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Mi hermano, te bendigo de todo corazón. Hasta el próximo martes. Dios te bendiga. Amén.